bueno la piña, Oiga, oro pues, miel. la piña oro miel. 9 piñas por 5.000, 9 piñas por 5.000, piña piña oro miel. Oiga, piña es dulce, dulce la piña es dulce, dulce la piña oro miel. Qué rico juguito de piña. Puede uno preguntarse, bueno, ¿qué ocurre con eso? ¿Esa es una forma de contaminación auditiva o no lo es? ¿Ya? Pues estoy aquí en mi casa, en el interior de mi habitación, pero lo que es esta propaganda, la piña oro miel, se entra y penetra en cada uno de los rincones de esta casa, que pues no tenemos aquí las condiciones de aislamiento que encuentra uno, digamos, en las construcciones, en las residencias y en las casas en Europa. Bueno, ya al parecer el hombre se calmó, debió de haber vendido ahí pues lo que estaba ofreciendo, y yo tomo pues este punto de referencia a las cuestiones tan complicadas que hay en la convivencia humana y la convivencia social. Por ejemplo, puede uno suponer que este personaje, pues él se está ganando allí la vida, llega a los barrios, etcétera, y seguramente está convencido de que está prestando un gran servicio a las gentes y que les está brindando en condiciones muy favorables algo que es muy saludable, como son las piñas, y más esas piñas deliciosas, dulcecitas de la tal piña oro miel. En fin, las diferencias culturales y las diferencias que se derivan de las condiciones de existencia de los individuos no son siempre de fácil manejo. Y valga traer a colación esto para ver cómo hay determinadas situaciones de tensiones sociales cuando chocan esquemas culturales o determinadas mentalidades. Caso particular, en Pereira, al comenzar las festividades y las fiestas de agosto, se presentó un concierto con la orquesta pues sinfónica, lo demás calidad que podría decirse allí en la ciudad de Pereira, y se hizo una cuestión de una combinación que uno pudiera decir es el resultado de la de la interculturalidad, pero que para muchas personas es una piedra de escándalo. Oiga, sigue la piña dulce, la piña dulce. Esa era la cuestión allí que generó, pues se convirtió en una piedra de escándalo, que se mezclaba la cuestión de carácter sinfónico con la música del despecho o música de carrilera, en fin, música popular colombiana, en fin. Pero para algunas personas que son, digamos, representantes muy excelsos de determinados esquemas culturales, pues esto resultaba algo más que escandaloso. En fin, frente a ello siempre se planteó y se dice es que es el resultado de la cultura traqueta, y la cultura traqueta se convierte entonces en un blanco de ataques, de impugnaciones, etcétera, etcétera. Y la pregunta que uno se hace, y que yo de hecho la hice tan pronto leí en las redes esas protestas por lo que había ocurrido allí en Pereira, con esa combinación de la música clásica y digamos así de la música selecta, ¿ya?, con la música popular y la música del despecho, en fin. Y decía, es que hay que aceptar una realidad, ¿ya?, porque la gente ubicaba esas formas de expresión musical como parte integral de lo que llaman la cultura traqueta. Y dije yo, es que la cultura traqueta es algo realmente existente, y no solamente en Pereira, es en el mundo, ¿ya?, en el mundo colombiano, ¿ya? Y tiene una explicación
no hablemos de justificaciones, pero sí tiene una explicación muy clara. Es decir, la condición de la traquetería está íntimamente relacionada con una forma de sobrevivencia a las cuales acudieron muchos sectores de la sociedad colombiana, particularmente de sectores que han sido los sectores menos favorecidos por la fortuna, sectores populares, y no solamente en las cuestiones de orden cultural, sino también allí se mezclan muchas circunstancias que tienen que ver también con fenómenos de carácter étnico, ¿ya? Y bueno, pero no quiero en este momento tocar algo que puede en realidad generar cierta tensión dentro de algunas colectividades, pero que la cultura traqueta hace parte del patrimonio cultural regional es algo que no se puede negar. En esa relación pues encontré algo bastante interesante, que es lo que me trajo aquí a sentarme y hacer esta grabación. Pensaba comenzar de lleno, pero allá las ofertas de la pincha oro miel de alguna forma me distrajeron. Este es un libro publicado hace mucho rato que se llama El impacto del narcotráfico en Antioquia, ¿ya? Es un libro de Mario Arango Jaramillo. Este libro fue publicado, vamos a ver si aquí tiene una referencia concretamente a la fecha de la publicación, ¿no? Dice septiembre de 1988. Y bien, yo diría, no solamente trata de hablarse del impacto del narcotráfico en Antioquia. ¿Qué tal hablar del impacto del narcotráfico en Caldas, en el departamento de Risaralda, en el Quindío, etcétera? Y se encontrarían cosas en realidad, yo diría, muy paralelas a las que se pueden leer aquí en este texto. Aquí uno de los capítulos iniciales plantea, en el capítulo primero, dice: cuando los negros llegaron a ser ricos, ¿ya? Y yo diría, no solamente cuando los negros llegaron a ser ricos, sino también cuando los indígenas llegaron a ser ricos. Y uno sabe que ni todos los negros ni todos los indígenas han llegado a ser ricos, pero sí muchos, y se han convertido, pues cuando no en socios, sí en competidores de aquellos elementos que se han denominado los blancos o los mestizos, ¿ya? Con determinada vocación de poder y determinadas condiciones en el usufructo de las riquezas. De todas maneras, voy a leer aquí pues unos parrafitos, ¿ya? Que me parece importante recordar para entender también que esto ha ocurrido en Pereira y que esto pasó ya hace algunas décadas y los efectos de ellos se siguen produciendo, ¿ya? Se siguen dando, los seguimos viviendo, y la única manera de convivir con ellos es reconociéndolos, comprendiéndolos, y si es del caso, llegando a determinados consensos para lograr que esos cruces de diferentes expresiones culturales relacionadas con formas de sobrevivencia que se han dado dentro de la sociedad. El narcotráfico ha sido una forma de sobrevivencia para muchos colombianos, pues hombre, se haga de una forma más creativa, imaginativa, armónica, si se quiere, enriquecedora de la vida. Dice por acá lo siguiente: cuando los ricos eran blancos, al observar el Medellín de hoy y confrontarlo con el de hace 20 años, se encuentran cambios profundos: acelerado crecimiento poblacional, construcción del tren metropolitano, inseguridad, incremento de asentamientos populares de ladera, deterioro del centro de la ciudad, aumento del parque automotor, apertura de amplias avenidas monumentales, puentes y remodelación del viejo Guayaquil. Pero hay algo que nos golpea más que cualquier otro cambio sufrido por la ciudad: la entrada en escena en forma masiva de un grupo social que por sus características étnicas o sociales proviene en su mayoría de bajos estratos. Hasta la década de 1960,
En Medellín y en la mayor parte del departamento de Antioquia predominaban socialmente los valores culturales forjados por una capa poblacional que se llamaba a sí misma la gente bien, que pretendía heredar una forma de vida que hundía sus raíces en la España conquistadora. Una expresión de la época refleja dicha mentalidad. Esa persona es pobre, pero de buena familia, significando con ello que aunque carecía de dinero, el más alto valor de la sociedad antioqueña, o quizás el único, dicho individuo pertenecía a la gente bien. El resto lo conformaba una inmensa masa que había sido el resultado del complejo mestizaje antioqueño, cuyos miembros eran los peyorativamente llamados negros. Y es que hasta hace 20 años los ricos de Medellín eran blancos, aunque no todos los blancos fueran ricos, pero a los blancos pobres les quedaba el consuelo de tener o haber tenido un familiar rico. Ahí radicaba la diferencia con los negros, pues entre estos jamás hubo un rico y tampoco podría haberlo. Aquella sociedad no concebía a un negro como un hombre adinerado o poderoso. A lo sumo y con dificultad se aceptaba su ingreso a la universidad. Hace cerca de 30 años, un directivo de la Universidad de Antioquia y hoy senador de la República declaró que los negros no tienen derecho a ingresar a la universidad. Así eran aquellos tiempos aún no muy lejanos. Desde su niñez, el antioqueño, pretendidamente blanco, se le inculcaba una mentalidad racista. No te juntes con ese negrito. Era una expresión corriente por parte de las madres antioqueñas hacia sus hijos. A las niñas se les mentalizaba para que no se dejaran cortejar por un negro. Y cuando un blanco tenía una relación amigable con un negro, se le prevenía. Cuidado, negro que no lo hace a la entrada, la hace a la salida. En fin, continúa acá y dice unas cosas que son fenomenales y se hace uno el paralelo con lo que se ha podido vivir, digamos, en Pereira o en estas otras ciudades del llamado eje cafetero. Pues hay unas similitudes, yo diría, que pues se podría hasta evitar escribir esto en este contexto geográfico y simplemente trasladarlo y cambiar aquí donde dice Antioquia o dice Medellín por decir Risaralda y decir Pereira. Sin embargo, las apreciaciones del blanco sobre el negro no eran gratuitas. Este no solo había sido esclavo, sino que desempeñaba los más bajos oficios. Negros eran los albañiles y choferes, negras las sirvientas y prostitutas, negro el policía y el obrero, negras las lavanderas y vendedoras callejeras, negros los ladrones y marihuaneros. Y quien siendo blanco desempeñaba uno de tales oficios, se le miraba con cierta consideración y aprecio y se le reputaba como de mejor condición social que sus camaradas. El calificativo tenía en consecuencia más un contenido social que racial. El dinero en aquella cultura antioqueña solo debería tener al dinero, en aquella cultura antioqueña solo debería tener acceso el blanco, por su capacidad de trabajo, tesón e imaginación, cualidades no reconocidas en el negro. En el fondo, a este más que por negro se le despreciaba por pobre. Era una época en que para las familias bien, caídas en desgracia económica, denominaban eufemísticamente pobres vergonzantes. Se había constituido por los ricos una sociedad caritativa para que se les proveyera de una congrua subsistencia. En cambio, para el negro, en la miseria absoluta, no había solidaridad social alguna. La pobreza debía ser su hábitat.
eran los tiempos en que la posesión del dinero se asociaba a la cultura y las buenas maneras. Entonces aún se practicaba la urbanidad de Carreño y Medellín era conocida como la tacita de plata y la ciudad de la eterna primavera. Cambiamos un poquito de geografía y vamos a encontrar que en el caso de la región y de acá, de Risaralda y de Pereira en particular, pues estos fenómenos con algunas de pronto pequeñas diferencias han tenido también plena realidad y vigencia en la actualidad. De manera que lo ocurrido ahora en la cuestión de las fiestas, pues era como una especie de acto que repugnaba, chocaba a la gente bien de Pereira, ¿ya? Entonces la gente bien de Pereira, ¿no? O quienes consideran que están interpretando los intereses de la gente bien, de los blancos de Pereira, pues les parecía horrible que allí en Ciudad Victoria, pues, donde se presentó este concierto de música combinada entre lo clásico y lo popular, pues se estaba generando algo que es bien explicable y es una falta de aceptación de determinadas modificaciones que se han dado a partir de fenómenos básicamente de orden socioeconómico y de transformaciones que se han dado en la base de la sociedad y no simplemente en un determinado desliz de un alcalde que haya autorizado que se produjera ese fenómeno allí de esa mezcla de carácter cultural en la expresión musical. En fin, simplemente quería provocar algo, señalar de que vale la pena considerar determinados fenómenos, que es del caso dejar esa especie de inclinación morbosa a la estigmatización del otro, ¿ya? Y en Colombia tenemos muchos otros, no solamente los narcos, no solamente los traquetos, ahora serán los guerrilleros, ¿no? ¿Ah? Los guerrillos o los paracos, ¿ya? Entonces todos tienen sus formas, sus expresiones, digámoslo así, culturales, que hay que reconocerlas. No necesariamente quiere decir que entonces eso debe primar y que toda la sociedad tiene que asumir esos determinados roles y esas determinadas actitudes, pero sí deben ser reconocidas, deben ser analizadas, comprendidas, ¿ya? Y bueno, si hay que hacer acuerdos, cambios, etcétera, que ello sea de manera consensual, no a partir de determinados miedos y de prejuicios enraizados en nuestra vida, sino de claros reconocimientos de cómo es que se ha dado nuestro desenvolvimiento y desarrollo histórico-cultural. Bueno, vamos a ver ya las piñas, Oromiel y demás ya andan lejos, deben estar por los lados de la 23. Que tengan un buen resto de tarde sabatina y igualmente ya un buen domingo, un buen fin de semana. Chao, chao.